Muchas gracias, muy buenos días con todos. Muchas gracias. Bueno, en realidad es gratificante la invitación, bueno, que nos hicieron a través de aquí de Juan Carlos, de Levens, y también aquí a nombre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Entonces siempre es importante esta colaboración que se puede tener y por ende ayudarles con algún tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados como ingenieros ambientales. Yo vengo a presentarles el día de hoy un tema que habla de la energía y el ambiente en la construcción. Esto es interesante porque son temas muy transversales que se tienen en las áreas de la ingeniería ambiental. Como todos sabemos, la ingeniería ambiental súper transversal para todos los ejes, ya sea para todas las ciencias, todas las exactas, artes liberales y así en todo. Entonces, al estar involucrados en todas, lo que se refiere como en todo lo transversal, involucrado en todos estos ejes, aparecen también temas, por ejemplo, como el de la construcción. Y eso es un poco interesante, por eso siempre me gusta conversar y hacer un poco de introducción, el tema de la interdisciplinaridad que tiene la ingeniería ambiental con todo. Yo cuando estaba la típica estudiante en el colegio, decía, a mí me gustan los vehículos, yo cuando sea grande voy a ser piloto Fórmula 1 o quiero trabajar en ese tipo de state. Entonces yo hice mi grado en automotriz. Entonces, el grado automotriz yo me di cuenta que era bonito toda esa parte de la mecánica, la termodinámica, nos dieron, pero por montones, la parte del cálculo full, pero había el tema de las emisiones vehiculares que me quedaba mucho, mucho pendiente. Y era full como que muy interesante ese tema y que casi poco, o en su debido momento cuando yo estaba estudiando en eso, casi muy gente había contado con las manos la que hacían eso. Dentro de los cuales uno de ellos era justo el director de mi tesis del grado, que era el director de la Corpaira de Quito. Pues con él conversando hicimos un tema, yo hice una relación vehicular, emisiones vehiculares, en sentido. Entonces, como terminé ya la tesis, dije, me quedó rondando el bichito de la parte ambiental. Y es por eso que yo cambié totalmente la disciplina que tenía o lo que esperaba y me boté a la parte ambiental, porque me di cuenta que es algo muy complementario para otras cosas y que puedo aportar mucho más y era como que también lógico, lo más me gustaba. Pues por eso es que yo seguí el máster en ingeniería ambiental y lógicamente también el doctorado en ingeniería ambiental en la Politécnica de Madrid. Este doctorado, cuando estaba ya investigando un poquito más de cosas en la parte ambiental, ya no era solo agua, residuos, aire, sino habían más cosas que nosotros como ambientales, y yo me considero también un ambiental porque ya tengo casi más de 10 años en esta actividad. Entonces hay cosas que se pueden hacer y se pueden materializar en este sentido, como por ejemplo las certificaciones energéticas ambientales. No sé si ustedes se han visto cuando van a comprar un electrodoméstico y ven, por ejemplo, una televisión, una refrigeradora, aparece una etiqueta a un lado. La etiqueta sale como A, B, C, D y identifica qué tan bueno es el electrodoméstico en función de su eficiencia energética. Eso también hay como hacer a las viviendas, a los departamentos, a los edificios, a las obras civiles. Entonces eso también me llamó muchísimo la atención porque tengo muchos amigos también que son ingenieros civiles, hemos trabajado iguales. Entonces en ese sentido decía, es algo súper bueno y es por eso que yo también me boté a hacer el doctorado en eso. Yo estoy haciendo el doctorado, estoy terminándole ya en un análisis de ciclo de vida para este tipo de certificaciones energéticas con un modelo ecuatoriano. Entonces, lo que quiero contarles un poquito de esa investigación que es muy interesante, porque es una metodología que lo manejan los gringos, lo manejan los europeos, lo maneja inclusive Chile, y a nosotros como ecuatorianos nos pasa por arriba la comunicación. Bueno, ahora ventajosamente tenemos el Internet y tenemos otros momentos de difusión, pero antes ni nos enterábamos. Es por solo mencionarles una cosa que es importante. Cuando nosotros hacemos aquí construcción, salen los términos de referencia y dice, estos son los rubros, los valores económicos. Este es el tipo de maquinaria que podríamos utilizar para esta obra y necesito en tantos plazos. Y eso es muy simple, y así es como los ingenieros civiles y también nosotros, y ahí me incluyo. Bueno, ahora ya no se reformó la norma, ¿no? Ahora solo ambientales de grado pueden ser consultores y firmar en este tipo de cosas. Qué bueno para los ambientales, muy valorable, porque eso también aprovecho para decir que es una competencia más que se logró como ingeniería ambiental, tanto a nivel nacional para que solo los ambientales puedan firmar los estudios de ser los consultores autorizados. De nuevo, antes cualquier ingeniero podía hacerlo, se calificaba en el MAE, ahora en el MATE, y lo hacía. Ahora tienen que ser solo ambientales. Entonces, lo bueno. Entonces, algo muy interesante también que se reformó. Y bueno, en ese sentido, se hacía ese tipo de cosas y se presentaban las ofertas. ¿Qué hacían los ingenieros o qué hacen los ingenieros en Estados Unidos, de Europa, como les comentaba? Ellos tienen que plantear un análisis de ciclo de vida de su obra con todo lo que se refiere a la huella de carbono para que diga, la obra va a tener un impacto ambiental de tanto en una metodología, por ejemplo, de análisis de ciclo de vida que consume tanto CO2 en el proceso de construcción. Entonces, esa obra le piensa el Estado, ¿no?
que dice, a ver, ¿a quién le voy a entregar la obra? Al que me presenta una mejor propuesta que se acerca al presupuesto, podría ser, pero puedo también entregarle a la que tiene un mejor impacto ambiental, o sea, menos impacto, es decir, la que tiene menos emisiones de CO2 en el proceso constructivo. Y así se escogen a los profesionales de la construcción allá. Y aquí todavía no, aquí recién estamos queriendo entender lo que es la metodología BIM, que no solo es manejo de un programa del Revit, sino es un manejo de cero pérdidas, tanto en la parte económica, tanto en la parte de tiempos y muy importante en materiales, desechos, desperdicios de emisiones que nos competen ahí sea nosotros como ambientales. Entonces, en ese sentido, es como que yo vengo trayéndoles esta propuesta para indicarles una metodología de eficiencias energéticas y a qué se refiere todo esto. En la agenda que tengo para hoy, hablar un poquito de la energía, el ambiente, las herramientas de evaluación energética, qué es los criterios LEED. LEED es una empresa estadounidense que tiene muchas funciones a nivel internacional, donde ellos establecen impactos ambientales y dan créditos, también criterios ambientales para poder relacionarlos y hacer una evaluación a la vivienda. Para decir si esta vivienda está buena, está mal, en función de qué. Ahorita nos va a sonar un poquito como que, ¿para qué? Pero ustedes cuando hablemos un poquito más adelante van a darse cuenta que en Europa, en Estados Unidos, sí funciona muy bien y esto es muy valorado. Primero por el punto de vista que allá no tienen subsidios. Aquí sí, aquí hay subsidio para todo. Y eso a veces es bueno, es malo, es un problema social, es un problema económico, que bueno, en su momento habrá que charlarlo de otra manera. Pero en el punto de vista, digamos, donde se nacen este tipo de escenarios para la parte LEED y verde en España y otras certificaciones a nivel internacional, ellos tratan de reducir los consumos, tanto energéticos, ambientales, pero también en la parte económica del usuario, porque hacen una evaluación no solo en el proceso constructivo, sino también en el proceso de ocupación de una vivienda hasta la demolición. Por eso es que se analiza todo el ciclo de vida de la vivienda, del edificio, o hasta de las obras civiles que puedan ser utilizadas, que se espera que duren toda la vida. Pero en la propuesta y en el análisis no, porque los materiales no son de alta duración, por ejemplo, más de 200 años, ¿no? El hormigón tiene 60 años. Con las reformas, con todo lo que se refiere al mantenimiento y con las acoples que se hace gradualmente como mantenimientos, es que se le hace de larga duración. Aquí nomás pensamos en el Ecuador que el edificio ojalá dure toda la vida, pero en ustedes se pone a pensar a nivel mundial, no es así. Eso hay que contemplar también el deterioro y fatiga del material. ¿Por qué? Porque hay acciones también que como ambientales nosotros sabemos ya, y yo ya me incluyo, como les digo, porque ya conozco, ya he realizado un montón de esto, la parte biológica, los bichitos. Hay muchos estudios que inclusive hemos hecho en la universidad, donde se ve cuarteamiento de estructuras, de mamposterías y también en baldosas, no es solo por dilatación, por temperatura o por calor, sino porque ahí hay bichos, y los bichos emiten CO2, y este CO2 es el que desprende y fatiga las juntas. Entonces también hay un montón de estudios interesantes que nos dicen, ¿no?, cómo puede comportarse un material de larga duración. Voy a indicarles cómo se hace un proceso de certificación, cómo se lo haría a nivel mundial y unos resultados que se puede obtener en función de esto. Bueno, en la actualidad la mayoría de los países desarrollados buscan la manera de mejorar el ahorro de la energía. Es por ese punto que conversábamos de que allá no hay subsidios. Yo siempre les pongo el ejemplo porque cuando yo pasé en España, en Europa, viví un año y medio. En ese año y medio tenía que pagar arriendo, tenía que pagar luz, tenía que pagar gas, tenía que pagar todo, como una persona normal. Solo de luz se cobraba cada 2 meses. Era un departamento chiquitito de 45 metros cuadrados, donde vivíamos 2 personas, y el primer mes nos salió una cuenta de 75 euros. Dice, pero 2 personas, ¿y cómo así? Entonces después me puse a pensar, debe ser que como hay un montón de focos, puede ser eso. Entonces yo me daba con la escalera, sacar todos los focos que había para decir, a ver, yo necesito un solo foquito en la sala, un foquito en el baño, y así. Y casi ni pasábamos de ahí. Entonces era por el punto de vista que al dar energía, así el usuario asume el valor final. Aquí no hay aquí hay el subsidio, aquí el Estado nos paga por tener prendido hecho circo toda la casa. Entonces en eso también se traduce a la larga como emisiones al ambiente. Bueno, el Ecuador tiene esa salvedad de que tenemos nuestras energías renovables, digámoslo así, que todo asumen las hidroeléctricas y no hay tanto como que preocupación de ese sentido. Pero en cambio Europa se preocupa muchísimo, los gringos se preocupan muchísimo porque ellos siguen quemando carbón, los chinos, Europa también, siguen habiendo centrales térmicas, siguen habiendo centrales de ciclo combinados donde queman gasolina, queman diésel, queman benceno, queman fuel oil, y también sigue habiendo centrales donde utilizan, por ejemplo, combustibles que son de minería, como por ejemplo las mismas centrales nucleares.
Entonces ellos se preocupan en esa reducción. Y si ustedes se ponen a analizar y dicen, a ver, siempre le culpan a los carros. Yo por eso también decía, a ver, yo estoy automotriz y voy a estudiar ambiental y me gusta el ambiente, pero yo estoy del punto de vista de los vehículos. Los vehículos no son los tantos responsables del cambio climático, todo lo que sucede en el ambiente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en inventarios anuales, los que más gasta y lo que más genera emisiones en función de huella de carbono, ¿qué es? El sector eléctrico, la generación eléctrica. Los carritos, sí, medio urbano, N o X, no me pongo a pelear porque de ley. Genera ozono y un montón de cosas de ley. Pero en lo que respecta a la parte de CO2, que califica casi como un estándar mundial, sector eléctrico es lo que más genera. Entonces, estas metodologías busca ver cómo reducir esa parte de consumo energético. El incremento, también es interesante este comportamiento. El incremento en consumo de energía de un 2.5% hasta el 2030 para los países emergentes, mientras que los desarrollados de un 0.6%. Nosotros como Ecuador, como Latinoamérica, somos de este grupo de los emergentes. Es decir, que estamos creciendo a nuestras posibilidades. Nosotros, fíjense ustedes, estamos recién hablando aquí en Riobamba de que queremos todos tener agua potable. A pesar del problema de Maguazo, todos sabíamos que el problema son fugas que tenemos aquí, y las fugas, no, mientras no se solucionen, así traigan agua donde sea, igual va a tener un montón de pérdidas y estamos ahí, o sea, estamos luchando con esas necesidades. Aquí también tenemos la necesidad todavía de que no tenemos plantas de tratamiento todas las ciudades. Entonces, es muy problema. Ni de los residuos ni hablemos. Del aire, casi muy poco, y de ruido casi no hay nada. Entonces, estamos como que nosotros recién impulsándonos porque estamos cubriendo necesidades, no porque seamos menos inteligentes o de respecto de los gringos, de los europeos. Somos igualitos, solo que menos disciplinados, ¿no? Entonces, en el sentido nuestro latinoamericano social, esta parte, estamos cubriendo nuestras necesidades y este crecimiento para poder tener mayor consumo energético es el que nos lleva a tener una tasa mayor que los desarrollados. ¿Por qué ellos mayor el crecimiento nuestro versus los desarrollados? Porque ellos ya tienen solucionado este problema, ellos ya saben con su proyección cuántas personas son y cuánto va a ser el crecimiento. Ahora, este es un crecimiento si se basa únicamente en un estándar, en cifras, por ejemplo, como en huellas de carbono, que ellos saben que un 0,5 lo pueden mantener en sus emisiones actuales con las que podrían compararse a futuro. Pero ahí viene la cosa, la parte diferente es que nosotros, en el punto de vista como emergentes, ni los llegamos ni a la huella de la cantidad de carbono que emiten los desarrollados. Somos muy pequeñitos todavía. Entonces, por esa parte tenemos nuestra salvedad, pero hay que tener de una manera controlada cómo se comporta esto del consumo de la energía también. Por favor. Aquí tenemos dónde se centra la energía, el consumo de energía final dentro de estos sectores. Fíjense en el residencial y el de servicios. El residencial habla acerca de equipamiento, iluminación, agua caliente, calefacción y refrigeración. En eso también tenemos una suerte, porque estamos, por ejemplo, en el Ecuador, países nuestros como que se encuentran cerca de la región ecuatorial, que tenemos dos estaciones, la de llueve y no llueve, o las estaciones del verano y sierra que no son ni tan marcadas, pero al fin y al cabo pues, no tenemos pues, esos fríos con nieve, tampoco tenemos esos calores de verano terribles, en las que por eso es que cuando se dice, a ver, un ingeniero civil ecuatoriano versus un ingeniero civil europeo, tienen las mismas competencias, sí, pero el ecuatoriano le tiene más simple. ¿Por qué? Porque él no tiene que poner, por ejemplo, en este auditorio. El auditorio ustedes se ponen a ver es únicamente columnas, vigas, mamposterías, cielo falso y listo. Arreglamos con todo lo que son los acabados y simple. ¿Qué tocaría hacer si estuviéramos en un país de 4 estaciones? Tuviéramos que contar sobre el cielo falso con todo el sistema de climatización para la parte de calefacción y para la parte de aire acondicionado. Además, tomar en cuenta que las ventanas de aquí están ubicadas según cómo les ha parecido bonito. Mientras tanto, los gringos, los europeos, que ellos toman en cuenta la salida del sol. Tienen criterios, ¿por qué? Porque si el sol sale por allá, a la mañana le pega un solazo, entonces eso va a ser intratable y necesito meterle más aire acondicionado en el verano para que se climatice y en ese sentido gasto más energía. ¿Qué pasa en el invierno? Igual en el invierno, como hace full frío, a esta parte de acá, como no le pega el sol, aquí voy a tener que poner un montón de calefacción y es mucho más gasto energético. Entonces, todo ese tipo de cosas lo piensan los gringos, lo piensan los europeos y a nosotros también ya nos va a ir rondando porque al paso que vamos, en el punto de vista de la historia, digamos así, en algún punto tendremos que ir eliminando poco a poco nuestros subsidios, en algún punto de la vida. No sabemos cuándo será aquí a corto plazo o a largo plazo, pero esto es algo que ya nos va a llegar aquí en el Ecuador. En lo que se refiere a la parte de servicios, igual calefacción, refrigeración, fíjense ustedes cómo gastan
la calefacción y la refrigeración. Es muchísimo. Aquí en el Ecuador todavía lo tenemos tan simple, por ese sentido de que no ocupamos para la construcción, a no ser que estemos en la costa, sí, sí la parte del aire acondicionado, pero no es que tiene la dualidad de calefacción y aire acondicionado. Que está en Riobamba, únicamente se pone chompa y pasa nomás. Si le da calor, saca la chompa y listo. Pero no tenemos estos fancoil, no tenemos estas instalaciones, que es lo que tenemos como nuestra suerte, digamos, en sentido, porque eso también es dinero en construcción, en compra de equipos y luego también en mantenimiento y en ocupación. Pasémosle, por favor. En el sector terciario es una clasificación que se tiene. Por ejemplo, hoteles, centros de educación, universidades, hospitales, centros comerciales, instalaciones deportivas, donde se gasta muchísima la energía. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, en hoteles pasan prendidos que los lobbies de los hoteles 24 horas. En los centros de educación, universidades igual. Bueno, nuestras universidades todavía no funcionan tan así como las gringas, las europeas, en la que la universidad pasa abierta a las 24 horas y uno si quiere puede ir a dormir ahí. Puede dormir en la biblioteca porque está estudiando. Aparte es más seguro y el tema de seguridad también es otra cosa. Pero en las nuestras es por ese sentido que todavía saben que, yo les digo el caso de la universidad, todavía peleamos con eso en la UNACH, porque la bibliotecaria abre como que fuera oficina. Y si me ocurre una consulta a las 8 de la noche, ya está cerrada la biblioteca. Se complicó, ¿no es cierto? Entonces todavía no nos falta ese cosito para enchufarnos cómo funcionan en verdad los centros de investigación. Pero a nivel mundial, las universidades pasan prendidas y laboratorios funcionan 24 horas. En los hospitales, ni para qué hablar, ¿no es cierto? Centros comerciales, hay muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay centros comerciales, no tantos centros comerciales, pero sí supermercados de 24 horas, pasan prendidos. Instalaciones deportivas, cuando existe, por ejemplo, los estadios, los coliseos, los teatros, prenden un montón de luminarias y eso consume un montón de energía eléctrica, muchísima energía. Y esos consumos tienen que, lógicamente, se ven reflejados a alguien y le van a pasar la factura. No hablamos de una factura económica, sino la factura de cuánto es lo que se gasta y cuántas son las emisiones para producir esa energía eléctrica que se va por el cable, por el interconectado general y llega al interruptor de nosotros para prender esta luz. Todavía el Ecuador sigue teniendo esa salvedad. La suerte, nuevamente les comento, porque tenemos estas renovables de las hidroeléctricas, pero los gringos, los europeos, el resto de países manejan otro tipo de generación eléctrica que sí les preocupa muchísimo. Pasémosle, por favor. Aquí tenemos en dónde se centra el mercado de la eficiencia. Ya hablando un poquito en temas ya, y hay la preocupación. Ahora, ¿cómo podemos ser un poquito más eficientes en ese sentido? Y se manejan datos, por ejemplo, medidas en el sector de la edificación. Esto también habla y que estamos nosotros poco a poco también aquí como países emergentes, y fíjense solo hasta el caso de Riobamba. Antes de Riobamba, ¿quién quería vivir en un departamento? ¿Para qué decían? Si todavía hay espacios para casas, barrios con casa y todo. Ahora ya es muy común que ya existen edificios, estamos dándole espacio a la altura, terreno a la altura, entonces ya hay gente que vive en departamentos, entonces ya hay mucho más en ese sentido, y ni digamos en la parte de Quito, Guayaquil, Cuenca, y ni nos vayamos a los países extranjeros, que igual vive mucha gente en el sector de la edificación. Entonces, para eso, si ustedes se fijan, tenemos edificaciones y equipamientos, cuántos son los consumos que se tiene y dónde podríamos nosotros aplicar estas deficiencias, ya sea en ahorro de energía final, ahorro de energía primarias, emisiones evitadas, o sea, estos son los criterios que se pueden establecer. Pero esta tablita se saca al final de haber hecho toda la evaluación energética. Y esto los gringos ya lo tienen, los españoles ya lo tienen, los europeos ya lo tienen, los australianos y así los asiáticos también. Nos falta un chance a nosotros latinoamericanos por esta flojera mismo de haber dicho, no, pues para qué si nosotros no gastamos en energía eléctrica tanto, porque no tenemos calefacción, no tenemos electricidad tampoco para aire acondicionado. Está fresco todavía, todavía tenemos chance. Sí, pero no. Entonces, en ese sentido, tenemos estas gráficas que aparecen. Pasémosle, por favor. De igual manera, aquí se centra en el sector de los servicios del mismo sentido, tanto el sector residencial, que es donde viven las personas, como donde trabajan, que es el mismo comportamiento que se tiene. Por ejemplo, ya asoman ya formación de gestores energéticos de municipios, o sea, ya van viendo la necesidad de que cada uno de los sectores estratégicos como GATS, municipios, empresas que se encargan de esto, que son gubernamentales, y hasta empresas privadas, tomen en cuenta el punto de vista de la certificación y también de la eficiencia con mucho más valorable. Y eso pasa bastante, por ejemplo, en esos países desarrollados, en la que es como nosotros aquí. Aquí tenemos la telefonía, el CNT, que es del Estado. Pero nadie me impide de que yo contrate con Claro o con Movistar. Yo puedo ser libre y contrato con quien quiera.
pasa muy simple, eso también pasa igual, con el, por ejemplo, en Europa, con el gas. Nadie me impide que yo contrate la compañía de gas con el Estado, pero puedo también tener gas con las empresas privadas. O sea, no hay una norma que diga, ve cómo está privatizando los servicios básicos. No, no. El que tiene el servicio está ahí y el que, si yo creo que mejor me dé el servicio, pues lo ocupo. No hay ningún problema. Entonces, en ese sentido va, donde el que me da un mejor servicio, tengo un mejor gas. Puede ser que sea el más caro, pero también se puede ser que sea más caro porque se preocupa de la parte de la eficiencia. Siempre sucede casi así, ¿no? El gubernamental es el más económico y los privados tienden un poquito más a ser más costosos por este tema del know-how, de lo que se refiere a las mejoras continuas en función de las deficiencias. Por favor, pasemos. Y ahora, esto le englobamos con el ambiente? ¿Cómo le cruzamos? El crecimiento energético en el Ecuador es evidente, por eso es necesario que sea sostenible. Aquí también aparecemos nosotros en cifras. El Ecuador no cuenta con una práctica habitual para incorporar eficiencias energéticas. El proceso de planificación, fíjense, desde el 16. Yo estoy estudiando esto desde el 18 y hay empresas que están haciendo, hay por ejemplo certificadoras y empresas o constructoras como la Uribe Schwarco, y aparece otra más que se me escape el nombre ahorita, que ellos han calificado edificios con criterios LEED. Sí, lo han hecho. En Quito lo hay. Pero descartando algunos criterios que no son penalizables, que ya vamos a ver cuáles. El proceso de planificación de construcción no prioriza la interacción con los habitantes ni la vivienda. Y eso es tan interesante porque la construcción de un edificio, aquí lo vemos únicamente el constructor, dice, yo tengo plata, tengo el terreno, le hago. Después venden planos y hay gente que le compra y listo. El municipio también le aprueba eso, sabemos todos cómo se aprueba un proyecto, por la parte larga, o dándole, ayúdame el del municipio, porque eso pasa en todo lado, se aprueban los proyectos. Pero el análisis de fondo que interpreta, que conlleva poner una edificación en algún lugar, es mucho más complejo, porque estamos nosotros aportando un grupo de personas que van a vivir en un sector, que este sector va a tener mayor afluencia de personas. Estas personas van a tener un comportamiento porque van a desplazarse, van a moverse, van a tener vehículos, van a contar con, necesitan vivienda, necesitan farmacia, necesitan todo. Entonces, todo eso que se llega y se centra por este proyecto que estamos tomando en cuenta, hay que también ponerlo en una lista para poder nosotros decir si es importante o no es importante que exista una edificación aquí, porque puedo caotizar la vía. O puede ser que no hay problema, aquí tengo una proyección correcta de crecimiento, entonces es necesaria la vivienda ahí. A nivel mundial, la forma correcta de evaluar la sostenibilidad de la construcción es mediante un certificado energético, que es lo que se pretende en este sentido mencionar. Los impactos ambientales en la construcción están definidos. Esto es una lista larga que ha hecho la gente de USBC, que es una certificadora internacional gringa, que ellos trabajan con los core indicators que se conocen, donde establecen criterios y también impactos en la construcción. Impactos como cuáles, por ejemplo, cambio climático, incremento en la radiación UV, acidificación, eutrofización, agotamiento, todos estos que se encuentran aquí. Y si ustedes se dan cuenta un poquito este sentido, si ustedes han revisado metodologías de ACV, de análisis de ciclo de vida, es muy parecido a ese sentido. Tiene casi los mismos criterios, mejor dicho, los mismos impactos que se pueden relacionar. Asimismo aparecen sociales y también económicos como riesgos humanos y financieros. Pasémosle, por favor. Entonces, este tipo de herramientas a nivel mundial existe. Fíjense ustedes, aparece LEED Canadá, LEED de Estados Unidos, BREEAM, los NAVERS. Estos NAVERS son los australianos que fueron los pioneros en certificar obras de construcción. Ya no solo edificios, viviendas, sino también carreteras, hidroeléctricas, construcciones de rellenos sanitarios y todo. Entonces se puede certificar en función de que la construcción también sea sostenible. Ahí aparece el LEED Emirates, que utilizan ahora muchísimo también en la parte de Arabia, pero casi todos utilizan la base del USBC que maneja LEED. En España también hay una certificadora que se le conoce como Verde, que es el LEED, pero en español. Es igualito al LEED. Y aquí en el Ecuador casi no tenemos certificadoras, digo casi porque no hay nada. En la actualidad, hablando de los últimos par de años, LEED ha entrado al Ecuador, pero no como LEED Ecuador, sino como proyectos de gente que se ha certificado con LEED de Estados Unidos y ha calificado edificios ecuatorianos con la calificadora LEED de Estados Unidos. O sea, ni LEED tampoco todavía le interesa estar aquí. ¿Por qué? Porque la gente no le valora. ¿Y en valorarle en qué sentido? Cuando yo tengo una edificación, un edificio,
que tiene criterios LEED y ha pasado toda esta metodología que les voy a mencionar, van a obtener una puntuación. Y esa puntuación hace que tenga una mejor valoración respecto a las otras. Esa valoración, por ejemplo, puede establecerse, como dice LEED, en función de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, o como dice Verde, 5 hojas, 4 hojas, 3 hojas. Si un edificio tiene 5 hojas, significa que tiene todo perfecto. Van a ver usted en cuenta un poquito más adelante cuáles son estos criterios que califica, que son muy exigentes, pero que sería un edificiazo. Que aquí en el Ecuador muy complejo que tengamos eso. Pero la persona que cuente con un departamento de ese tipo de categoría se asegura que va a tener un consumo energético mucho menor respecto al otro. Claro que en la inversión inicial va a costarle casi unos 20, 30 mil dólares más respecto de un edificio muy semejante, con el mismo tamaño, mismas características, pero por tener el plus de la certificación es que cuesta más. Y eso entonces ahora uno dice todavía en Ecuador, entonces ¿para qué? Todavía no. Aquí uno compra el departamento, si está el cuarto grande, si está bonito, si no está feo, si tengo yo una buena ubicación y se acabó. Pero en cambio yo no pienso todavía en la luz, en el agua, en el gas, porque sabemos que aquí hay subsidio. Pero en cambio en Europa sí lo valoran, porque estos subsidios a la larga, ese departamento va a ser mucho más económico que los que no cuentan con esta certificación, porque no cuentan con todos los equipamientos para que tenga una mejor reducción de energía y una mejor reducción de todos los impactos ambientales. Pasémosle, por favor. La presencia del LEED en el mundo, si ustedes se fijan, aparece como un 60% en Estados Unidos, una práctica muy usual. En América, en África, Australia, Sudamérica, un 8% con lo que les cuento estas estrategias, en la parte de Oriente Medio y en Asia. La metodología y la herramienta LEED prácticamente es como una matriz que interrelaciona criterios e impactos. Estos criterios que están aquí, que son todos los que, por ejemplo, hablan de sistemas del edificio en la parte de allá de Building System, dice todo lo que necesita el edificio. Entonces, construir esta base de datos es lo que yo estoy haciendo y lo que me ha costado muchísimo porque hay que también tomar en cuenta que unificar las unidades. Por ejemplo, yo digo, a ver, un edificio y en la construcción ecuatoriana normalmente yo lo estoy haciendo solo para viviendas prefabricadas de hormigón, porque pónganse a hacer de todos. Sería otro tema de doctorado y otros 5 años más estaría en eso. Entonces, hay que tomar en cuenta cuál es el estado actual, el estado del arte, de los materiales de construcción en el Ecuador. Es decir, ¿cómo construyen las viviendas? A ver, con hormigón y también con la parte estructural, que es únicamente con acero. ¿El acero de dónde es? ¿Cómo es? Y no es solo decir ahí se pone el acero. Hay que poner de dónde sale el acero desde la parte de materia prima, o sea, dónde sacaron el acero. Hay mucha parte que traen, hay otra parte que compran, hay otra parte que importan y hay otra parte que sale de las fundiciones de Adelca y aceros del Ecuador. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta, no solo para saber de dónde viene, sino también hay que tomar en cuenta el transporte que hace desde el lugar hasta la fábrica. Fíjense, solo para el acero. De igual manera pasa con el hormigón. Para hacer el hormigón necesito agua, agregado grueso, agregado fino y cemento. Los agregados, ¿cuáles son? El tipo de tierra de las minas que vienen de las canteras. La cantera tiene una concesión minera. Esta concesión está otorgada en función de cuántos años. Entonces hay que tomar en cuenta si la concesión está vigente o no está vigente. Hay que tomar en cuenta también el impacto que conlleva, porque esa concesión, para que esa minería funcione, para que le diera una concesión minera, debe tener una licencia ambiental. Esa licencia tiene que estar vigente y tiene que también contar y darnos información del impacto que conlleva sacar, qué sé yo, 1 kilogramo de tierra de agregado grueso. Se saca todo eso y de ahí hay que ver el camión. ¿Qué tipo de camiones son los que hacen el transporte? Entonces, el transporte del camión hay que ver, puede ser un INU, un FJ, lo que sea. ¿Cuánto consume de combustible ese camión? Para tomar en cuenta todos y cada uno de los impactos ambientales en ese proceso. Entonces, es harto complicado, es muy largo, pero hay que evaluarlos. Entonces, en eso se basa todo esto y va dando unas categorías en función de huellas de carbono, de combustibles fósiles, utilización de agua, lo que se, por ejemplo, utiliza de suelo y también el tema de la acidificación. Ojo que esto no tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Uno hace una valoración y dice, a ver, en el caso ecuatoriano, la huella de carbono sí, los combustibles de ley, el agua, el uso de suelo, y tanto la acidificación puede ser que no sea en la ponderación tan importante. Podríamos descartarlo por ese escenario, pero el resto sí hay que obligatoriamente evaluarlos. Pasémosle, por favor. Entonces, todos los parámetros que realiza la ponderación se basa en los criterios que tienen puntuación mínima. Bueno, aquí prácticamente lo que explica son los pasos que hace el LEED, de lo que yo les he comentado.
Entonces, solo lo que les comenté hace un momentito de toda la base de datos que debe tener esta herramienta es lo que el lead previamente ya ha hecho. Es lo que yo estoy haciendo para el caso ecuatoriano. Entonces, en ese sentido es muy complejo porque hay que relacionar bien y manejar las unidades de la forma uniforme. Yo no puedo tener unidades de acidificación en una, unidades de CO2 en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, no, tiene que ser todo uniforme. Y para eso hay que construir hasta los factores de emisión. Entonces, la construcción de factores es lo que ayuda a unificar. Pero bueno, una vez que se cuenta con todo ese proceso, viene lo que hace el lead. Y le dice, bueno, a ver, ya tenemos la base de datos, ya tenemos todo el análisis de ciclo de vida de los procesos, productos, con recursos naturales y materiales de construcción que implica este tipo de utilización. Entonces, ahora sí evaluemos. Y dice, a ver, tengo unos criterios, como por ejemplo, la vivienda utiliza materiales de la zona, o será que yo para construir una casa en Riobamba estoy trayendo cemento Guapán en vez de la cemento Chimborazo que está aquí en San Juan. Entonces ahí hay que pensar. Y dice, no, este contratista está trayendo guapán que traen desde de la SOE, chuta, ¿no es cierto? Imagínense, entonces es mayor el impacto por el transporte. Entonces todo ese tipo de cosas va tomándolo en cuenta. Pasémosle, por favor. Entonces, estas categorías de impactos tienen una ponderación, por ejemplo, cambio climático, aumento de radiaciones, pérdida de fertilidad, pérdida de vida acuática, agotamiento de energías no altos, pero cada una de estas categorías de los impactos tienen un indicador de medida. Es decir, yo cómo mido el cambio climático. Entonces ahí toca pensar, a ver, ¿cómo le hacemos? Entonces, LEED establece los datos y dice, a ver, el cambio climático se mide en función de la cantidad de energía eléctrica que ocupa el edificio, no solo en construcción, sino también en el momento que ya viven las personas. Para eso estas metodologías lo que hacen es evalúan con las matrices, como una de Leopold, hagámoslo en ese sentido, así interrelacionado. Van evaluando, sacan los resultados, pero de eso es solo el proceso constructivo en el que yo tengo datos. Pero ¿y después cómo saco yo cuando ya viven las personas si el edificio todavía no está listo? Pues hay herramientas de simulación. Una de las herramientas de simulación se llama Leader Calendar, que utiliza toda esta base de datos que les comenté, que potencia esa herramienta y dice, y es tan bacán esa herramienta, tan simple, porque no hay que programarle nada, es una interfaz, como estuviéramos de un jueguito. Dice, a ver, tengo el plano de la vivienda tiene, por ejemplo, 6 columnas en el lado de acá y solo pongo insertar columna. ¿Cuántas columnas? 6. Se inserta. La distancia tata va saliendo. La columna de qué materiales me pide. Hormigón con varilla de cuánta pulgada, de acero corrugado, y listo. Y uno va insertando y se inserta todito. Después, mampostería de qué va a ser. De bloque, de hormigón, o ya puede ser mismo de ladrillo, y le pone. Y eso le hace el cálculo en función de cuántos ladrillos, cuánto hormigón es necesario, cuál es el mortero que también utilizaron para juntar todo eso, es decir, la mezcla que hacen con el bailejo los maestros, ¿se han visto? Es un mortero. Ese mortero le ponen ahí y dicen, a ver, ¿cuánto se utilizó? Todo eso cuenta. Después de eso, hay que tomar en cuenta cuando se hace esa herramienta de que se cierre correctamente, porque si uno con el clic no le unió un nodo con otro, por ahí fuga aire y puede ser que haya mayor consumo energético en la parte de lo que es la parte de confort térmico. Entonces, uno le une bien esa parte, dibuja como quien dice o construye el edificio o la vivienda y le manda también a ver la parte de consumidores, es decir, ¿cuántas personas vivirán ahí? Supongamos que un edificio vivirán unas 60 personas, por departamento, 4 por departamento, en cada departamento, ¿qué van a tener? Mínimo una televisión, una cocina, una refrigeradora. ¿Cuántos focos tendrán? Unos 14 focos, una ducha eléctrica, supongamos, no me estoy inventando, y todo eso le va anotando y le va a marcar. Entonces le manda a correr la herramienta y le simula el comportamiento de unas personas en esa vivienda. Entonces esos datos nos dan el valor energético que podemos relacionar nosotros con estos impactos. Pasémosle, por favor. Entonces ahí tenemos el alcance para este tipo de evaluación. Sirven para hacer evaluaciones nuevas, existentes, comerciales, reformas, escuelas, todo lo que son institutos también a través de la parte de salud, viviendas y hasta barrios enteros, mejor dicho, más que barrios enteros, el neighborhood development se refieren a los conjuntos habitacionales. Como por ejemplo aquí digo, voy a vender unas 12 casas que están en un terreno que yo loticé, eso también se puede evaluar. Pasémosle, por favor. Entonces, los beneficios de estos edificios o de esta herramienta verde se relacionan a ahorro de energía, ahorro también en la parte de huella de carbono, ahorro en la utilización de agua, que también es importantísimo, porque nosotros también hasta el agua tenemos subsidiada, o los gases. ¿Han visto eso? Cuando yo vivo en un edificio, ni me entero cuánto pago de agua, porque yo pago en la alícuota el agua incluido. El edificio completo paga el agua. Y solo escucho que la administradora nos dice,
Utilizarán menos agüita porque nos hemos pasado en el valor, estamos siendo mucho menos juiciosos en el agua, pero yo ni me entero, porque yo pago en la alícuota. Pero después de una relación, en cambio voy de mis papás y pregunto, ¿cuánto pagas de agua? Dice, no, yo pago casi 17, $18. Digo, pues, pero no está mucho todavía, pues porque me acuerdo igual cuando vivía en Europa, de agua se pagaba igual casi 40, 45 euros, solo de agua, y era poquito lo que se utilizaba. Es por el tema de los subsidios. Ahora, esto es una cosa también de que los sueldos son mayores, hay disponibilidad, y lógicamente se pueden cubrir ese tipo de necesidades. En el ahorro, por ejemplo, del costo, de lo que se refieren a los residuos también, porque aquí también en este tipo de metodologías a las viviendas les da un criterio de cómo hacer el manejo de esos residuos. Cambiémosle por. Entonces, estos criterios LEED se establecen categorías de sostenibilidad. Por ejemplo, la selección solar, lo que les decía. Uno tiene que, antes de hacer la vivienda, el edificio, digo, a ver, ¿dónde sale el sol? Por el tema este del confort térmico. Densidad de desarrollo de conectividad, porque quiero saber cuántas personas van a vivir ahí y si voy a caotizar la zona o es necesario también que estas personas que están viviendo aquí van a necesitar más recursos de agua, más recursos de luz y todo, porque esto es muy frecuente. Cuando aquí pasa bastante, hacen el conjunto habitacional, hacen el edificio y ha tenido un medidor. Él y ahora. Ahí tiene que el constructor hacer toda la propuesta para medidores y de todo, y después los medidores, los 10 medidores salen a nombre del constructor y después está entregando de uno en uno. Entonces, todo este tipo de conectividad y la parte que se llama de densidad de desarrollo tiene que estar contemplado también de acuerdo a un plan de ordenamiento urbano que tiene la ciudad. ¿Para qué? Porque los municipios, como ellos tienen sus planes de ordenamiento, nos dicen, ¿sabe qué? Esta zona es la de crecimiento. Aquí vaya y haga. Acá ya no, en el centro ya no. En el centro ya no necesito carros. El centro tiene que ser ya peatonizado. Ya no necesito que estén aquí ni siquiera instituciones del Estado. El centro tiene que ser para que la gente venga, se pase, se tome un helado, alguna cosa así, compre alguna cosa. Pero el resto de cosas, según el plan de cada municipio, lógicamente, no podemos obligar a los municipios a hacer eso, sino dependiendo del plan que tienen. Si es un plan que aporta a la parte comercial, si aporta a la parte turística, si aporta a la parte del desarrollo, como por ejemplo aquí en Ecuador, que estamos en Riobamba, mejor dicho, que ustedes se acuerdan el discurso del alcalde que decía que vamos a convertirnos en el nuevo Baños. ¿Por qué? Porque quería traer un montón de gente acá. Pero si se dan cuenta, Baños es la segunda ciudad que tiene más gente y visitantes a nivel del Ecuador. Y la primera es de Galápagos, o sea, de las provincias. Y Baños en Tungurahua tiene un montón de gente. Pero es por el tema también de la ubicación y a la cultural y tanta cosa. Pero para mí, irme a Baños ahora ya no es tan plan. Porque es un tráfico terrible, terrible. El regreso de domingo es, mucha, uno regresa, estamos cerquita, ¿no? Pero ese tramo hasta salir de Baños es una tortura. Y entonces eso también de la densificación de gente también es importante ver según los planes de ordenamiento que tienen instituciones. Alternativas de transporte. Hay que darle también alternativa a la gente. Así, bueno, es necesario que el edificio esté ahí, pero la gente ahí no va a utilizar tanto vehículo. ¿Por qué? Porque le voy a dar acceso para que tengan transporte público adecuado, que adolecemos muchísimo aquí en el Ecuador y aquí en Riobamba principalmente. Y todo el mundo nos dice, ¿no? Y yo también he escuchado eso bastante de gente de afuera. Pero en Riobamba la ciudad es planita. ¿Por qué no todos caminan? ¿Por qué no todos andan en bici? ¿Por qué no utilizan el transporte público? Todos tienen carro. Pero es que si no hay carro, imagínate cómo me muevo. El bus es terrible. No funciona bien. Aparte es un maltrato terrible. La caminada también es media peligrosa, un tanto. Bueno, la caminada todavía cómo hacerlo, porque Riobamba todavía es pequeño. Pero aún así, pues uno llega ya sudando a la reunión, lo que sea. Entonces todavía por eso es que tenemos los vehículos como alternativa. ¿Qué han hecho las ciudades europeas? La gente ya no tiene, o sea, tiene un vehículo, pero para darse una vueltita un domingo, pero para ir al trabajo utilizan el sistema de metro, el sistema conectado de buses, y en ese sentido le ha dado una buena conectividad. ¿Cómo lo logran? Que también es muy complicado con lo que tenemos aquí, es quitando la privatización del transporte público y dándole la competencia al municipio. Es decir, que ya no haya buses privados, sino que todos sean del municipio. Pero en cambio la gente de los buses que vive de eso, al final, ¿y cómo así me van a quitar el bus? No, pues es que la mejor forma de organizar esto es cuando se encarga con una sola persona, en este caso los municipios. Es muy difícil, todavía aquí estamos muy verdes en ese sentido, pero es una manera de organizar. La capacidad de aparcamiento también es importante, porque si no, vayan al centro aquí en Riobamba nomás a ver si pueden parquearse 4 de la tarde o hasta ahora, que son 11:30 de ya, ya van a ser las 12. Entonces, muy difícil ir a parquearse, a no ser que lleguen al mediodía en cuenta. Si no, es muy complejo. Y ni les digo en Quito, en Guayaquil, que es más, todavía más difícil. Pasémosle, por favor.
En función de eso, bueno, se tiene todo este tipo de criterios, como les había comentado, la parte de lo que se refiere a la conectividad de personas, que los edificios tienen que ser también atractivos en ese sentido. Pasémosle para avanzar un poquito más en esta parte. En lo que se refiere también en las opciones del transporte público, para que sean opcionales, es decir, todo este tipo de opciones tiene que estar contemplado en las categorías para la construcción del edificio y para hacerlo más valorable. Porque si un edificio cuenta con todo esto, tiene mejor calificación que el que no cuenta con esto. Por eso es que todo tiene que estar alineado también con el ordenamiento municipal de cada uno de los lugares. Pasémosle, por favor. De igual manera, el control de lo que se refiere a los tanques, digamos, de agua. Aquí hay muchos de estos escenarios, por ejemplo, para la recolección de agua. Se utiliza mucho la recolección de agua de lluvias. El agua de lluvia sirve no tanto para bañarse, porque por normativas todavía no nos permite utilizarla directamente, bueno, aquí en Ecuador, lo que sea, pero en Europa y en Estados Unidos. Pero el agua que es de recolección de lluvia se utiliza únicamente para descarga de inodoros, ni siquiera para lavado de manos, que puede ser que venga con alguna cuestión, alguna cosa puede estar en el ambiente y eso pueda contaminar la piel. Ha habido casos en Europa, por eso es que la legislación todavía no lo permite, a no ser que después del tanque de tormentas tenga una planta de tratamiento propio. Y de ahí sí. Pero si no, lo preferible es únicamente para descarga, riego de cubiertas verdes, riego de lo empuje de lo que son y descargas de inodoros. Pasémosle, por favor. En la parte de los techos, fíjense cómo lo instalan las cubiertas verdes y también cubiertas blancas. ¿Para qué? Por cuando en el momento que exista la presencia de luz solar, por ejemplo, como ahorita que están unos solazos, pega un buen sol y se mantiene pero súper caliente la parte alta. Y eso por la transmitancia, digamos, o la transferencia de calor, pasa al ambiente que se encuentra en la parte interna. Entonces, si existe afuera bastante calor, se pega a la parte interna y aquí toca que meterle aire acondicionado. O bueno, aquí en el caso nuestro abre la ventanita, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque tenemos viento. Esa es la ventaja. Aquí también tenemos una atmósfera media bastante turbulenta, que tenemos bastante corriente de viento. Pero ¿cuál es el sentido en otros países donde tienen el clima más marcado? Si hace calor, no tienes ni una gota de viento en algunas ciudades. Por ejemplo, Madrid es bien ordenado, digamos, en ese sentido, que si hace calor no hay viento. Toca estar todo el día ahí, ni como decir, ni pararte en la sombrita, nada. Es fatal. Todo el tiempo es calor. Verano llega tipo agosto y empieza eso a pegarse 36, 38 grados. Sevilla, que es la ciudad de las más calientes de Europa, llega a 45, 46 grados. Es un horno, pero la ventaja de Sevilla es que está al ladito del Guadalquivir, que es un río grande, 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 y que medio le bota aire un poquito. Y aparte está conectado con ciudades, está más cerca de la costa, mejor dicho, donde sí hay chance que venga el viento. Y así se siente, ¿por qué? Porque no hay tanta montaña. Aquí nosotros tenemos un montón de montañas, por eso es que no vemos tanto la presencia de mucho movimiento, digamos, del transporte de estos contaminantes o cosas así, con material particulado. Por ejemplo, el caso de que Madrid recibe siempre un montón de arena del Sahara y llegan ahí barriendo los balcones de la gente y sacas comer a la playa. Aquí casi nada, ¿por qué? Porque estamos a una altura mucho mayor y aparte estamos con bastantes montañas que impiden ese transporte de materiales. Pasémosle, por favor. La parte igual de lo que se refiere a la iluminación también tiene que ser eficiente. La colocación de las luminarias es muy importante. Fíjense en ustedes esa colocación de luminaria así en la parte central para todos los sentidos. Mala también en función de que no tiene un área de influencia y las mejores son esa parte de allá en el sentido de la parte de arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido, ubicación para luminarias exteriores, pero también para luminarias interiores, para saber cómo hay que ubicar estratégicamente las luces. Aquí es el criterio del maestro, ¿no? A veces del ingeniero. Dice, pongamos una, dos, tres. Si ha de ser necesario. Como aquí va a estar una mesa, pongamos una más aquí para que puedan ver. Entonces, aquí no se ubica en función de cuántas ventanas se tienen. No por el edificio de aquí, ¿no? Sino que es en forma general, me refiero aquí en el Ecuador. ¿Qué se lo hace? Nos pongamos nomás aquí el diagrama eléctrico hace el mismo maestro, o cuando ya hace esto en edificio, del diagrama eléctrico viene y medio le ven más en el sentido de la cantidad de consumidores que tiene por el consumo en materiales. Y a veces uno dice, no, pero ese edificio es bien oscuro, toca estar bastante prendiendo luz a cada rato. ¿Por qué? Porque las ventanas tampoco fueron bien ubicadas. Y porque no hay ventanas, es helado el departamento. Y así pasa aquí. El departamento que está afuera, sí, pero adentro está fríísimo. ¿Por qué? Porque no le entra una gota de calor. Y eso también es importante que se evalúe a través de una eficiencia y de un control energético. Pasémosle, por favor.
De igual manera, la reutilización de agua con sistemas que reutilicen el agua internamente dentro de un departamento. Pasémosle, por favor. Asimismo, la parte de lo que se refiere a las aguas servidas, en el caso, por ejemplo, de viviendas residenciales o en el edificio que cuente con una zona para una planta de tratamiento también es importante, antes de enviar alcantarillado. Si el edificio cuenta con planta de tratamiento propia y hace un tratamiento primario, secundario, hasta ósmosis inversa que hacen los mismos gringos, el agua hasta regresa. Y cuando regrese el agua que se ha utilizado en eso, sirve para llenado de inodoros. Entonces se optimiza el consumo de agua. Porque siempre conversamos de eso, decimos, de ver, el agua en algún punto no nos vamos a preocupar, porque el agua se va a acabar. Y no es que se acabe el agua va a estar siempre. El problema que se va a acabar es la calidad del agua. Y cada vez va a ser más costoso tener un agua de buena calidad. Ahora es muy simple, digamos, aquí en la sierra, porque cada 12 metros hay agua. Es que hay acuíferos por todo lado. La cuestión es que cada vez queremos ir sacando el agua de todo lado. Y no utilizamos responsablemente la que ya tenemos. Es el caso de Maguazo. ¿Para qué traer agua de allá del Licto de Maguazo si con el agua que había aquí en Riobamba era suficiente? ¿Cómo que no hay agua? Porque hay un montón de pérdidas. Son tuberías viejas. Hay en estudios que se ha hecho, igual ahí mismo en la carrera de civil, se ha hecho en comunión con la San Francisco, en Riobamba tiene el 40% de pérdidas de agua, de todo lo que sacan de los 9 pozos de redes. Sacan el agua y un montón se desperdicia y se riega y se regresa. Y lo que llega acá es de ese caudal bien bajito. Entonces, mientras no solucionen las pérdidas que todavía tiene aquí Riobamba, así traigamos agua donde sea. Seguiremos sin tener un agua todos los días y a toda hora. Entonces todavía es complejo y veamos a ver qué hacen ahora con el nuevo alcalde. Pasémosle, por favor. La utilización también de este tipo de infraestructuras, ¿no? Como por ejemplo paneles solares, los eólicos, otro tipo de generación, por ejemplo, de biomasa también que puede servir. Los gringos utilizan bastantísimo las calefacciones y la refrigeración a través de la biomasa y también de la parte geotérmica. Es decir, tienen unos conectores instalados en el piso. Y el piso, como no recibe sol, está frío constantemente. Entonces, esa transferencia de calor le pasa a la vivienda. Y así se enfría la vivienda de una manera natural. Asimismo, cuando se calienta, tiene unos conectores en la parte más alta que sí están en la parte cercana al sol. Esto pasa bastante en verano. Le pasa el conector y eso le transmite a la vivienda. Así se enfrían las estaciones de metro de Madrid y de Nueva York. Se enfrían así en verano. No meten energía eléctrica, sino únicamente por la parte geotérmica. Pasémosle por. Entonces, todos estos criterios que se tienen, almacenaje de reciclados, fíjense también para materiales y recursos, gestión de residuos de obra, uso de segunda mano, contenido deseado en la parte de residuos, también es importante para el proceso constructivo, porque es común, ¿no es cierto? Construimos alguna cosa y dejamos ahí la pila de hormigón, la pila quedó de la grava, quedó la de macadán ahí, es porque no planificaron bien también la utilización de los materiales. Por eso es importante ver que los arquitectos dicen bastante eso. No es hacer por hacer una casa, sino que me tiene que contar la parte del modulamiento. Si yo hago una ventana que tengan simetría todas, para que cuando venga el maestro y haga el corte del acero o del aluminio para poner como en las ventanas, no se desperdicia mayor cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas también valora esta herramienta. Pasémosle, por favor. La construcción en la parte de los residuos y cómo tiene que hacer el manejo. Bueno, esto ya es un tema más municipal de cómo se van a gestionar los residuos en las viviendas, pero también, como en teoría esto está solucionado en estos países, ellos lo valoran y dicen, a ver, cómo el edificio va a entregar los residuos a estas viviendas. Por favor. Los materiales de reuso que pueden utilizarse, porque existen gran aporte de materiales que han sido reutilizados o reciclados, digamos, por ejemplo, como tinas de baño, algunos compuestos, mampuestos también que se utilizan con materiales reciclados de otro tipo de construcciones, de otro tipo de reformas. El aporte o la cantidad de estos materiales reusados o reciclados también lo valora la edificación. Asimismo, la parte de ventilación natural, porque existen zonas, por ejemplo, en este auditorio es muy interesante porque aquí es muy alto y en teoría tenemos una buena ventilación. Pero si nos vamos a un lugar que tiene un techo más bajo, la ventilación es menor y vamos a tener mayor concentración de calor. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos con chaqueta y estamos cómodos. Y eso que afuera está un calorzazo y está un sol muy fuerte. Puede ser que también el peso de las cortinas ayude a la transferencia de calor, pero el sentido también es por las alturas para la ventilación natural que se tiene. Pasémosle, por favor. No significa, ojo, que mientras mayor altura haya ventilación, no. Únicamente es ubicación estratégica
de lo que digan las normas y también ubicación de ventanas. Por eso es que este tipo de cosas, nosotros, nuevamente, como ambientales, hacemos la evaluación, pero ¿a quiénes? A los civiles, a los arquitectos, a los eléctricos, a todos los ingenieros que forman parte de un proceso constructivo. En lo que se refiere también materiales con menos emisiones, también tome en cuenta, porque digamos un edificio que utiliza materiales de la zona, un edificio que utiliza, por ejemplo, con alfombras o con algún tipo de ventanas, ahora existen también lo que se refieren a pinturas, pinturas que en su proceso constructivo generaron menos CO2 para pintar, hasta para durabilidad, porque si yo constantemente le estoy pasando y pintando y pintando y pintando, es mayor gasto y mayor consumo de CO2. Entonces, todo ese tipo de cosas se valora la herramienta. Y ustedes se fijan, son tanto detalle que tiene esto. Por eso es importante que esto se lo pueda hacer de algún punto de vista, de alguna manera. Pasémosle por. Entonces, pasémosle nomás la siguiente para ir viendo por qué son cosas que hemos visto. Entonces, para comenzar el proceso netamente, uno como ingeniero ambiental puede hacerlo, uno como ingeniero civil puede hacerlo. Esto como es una empresa gringa, uno se puede calificar dentro del LEED para ser consultor LEED. Lo que tiene que hacer es pagar el examen, que está alrededor de $180, pero nadie le dice que apruebe, te devuelven la plata. Si no pruebas, por dicho, si no pruebas, te devuelven la plata, no. Por participar, te $188. Claro que hay un banco de preguntas que uno puede calificarse. ¿Cómo calificarse en el MATE? Pues uno cuando puede calificar, empieza desde calificador junior y así poco a poco va avanzando y en función de cada calificación uno puede tener mayor amplitud de certificación. Ojo que la certificación, cuando uno ya es consultor de esto del LEED, dice, yo ya soy consultor, voy a calificar un edificio nuevo en construcción. LEED le cobra al constructor cerca de $100,000 para certificar, porque le va a dar ese plus que busca la certificación energética. ¿Y cuánto asume también el consultor? El consultor asume casi el 30% de la utilidad de esos 100,000. Casi $30,000 es el consultor. Pero ojo que no es pues al mes. ¿Cuánto dura una edificación, construir un edificio? Demorará a veces un año, año y medio, entonces ya no es tanto, pero es que como no solo hacen uno, hacen varias, entonces ahí va el sentido de la rentabilidad de la gente que se dedica a esto. Aparte tienen muchas más, digamos, primicias en este tipo, más información directa, pueden utilizar, y hay mucha gente que hace esto aquí, bueno, a nivel mundial, pero en el Ecuador hay casi cerca con las manos, podemos contar 4 o 5 personas que pertenecen al LEED de Estados Unidos, pero ellos trabajan no en el Ecuador, porque no son ecuatorianos, trabajan en Estados Unidos. Entonces a ellos los constructores le mandan información y lo que hace es coger información, le tramita, le da el tratamiento y sube a la página. Entonces se revisan los prerequisitos, se hace la evaluación de créditos, a qué calificación quiero llegar para ver si puedo llegar a las cuantas estrellas, 3, 2, 1, 5. Asegurar la asesoría de arquitecto y de la ingeniería, porque necesito la información de ellos. Necesito también tener los registros, documentos, las etapas, es decir, todo este tipo de cosas es importante que necesito para poder garantizar la certificación energética de la edificación. Pasémosle por. Aquí está la herramienta del LEED Online. Entonces, cuando uno es calificador, le dan un acceso a esta plataforma. Entonces, uno como certificador ingresa y va llenando. ¿Cómo está en el suya? En el sistema único de información. Uno mismo acoge ahí y va subiendo la información poco a poco, va cargando imágenes, va cargando planos, va cargando todo lo que tenga disponible de información. Y los calificadores LEED de Estados Unidos son los que revisan la documentación y van aprobando. Si ellos tienen observaciones, le mandan al consultor, el consultor habla con el constructor y se solventan las observaciones para ver si hay criterios penalizados o criterios que pueden ser salvados. Porque en función de la penalidad baja la calidad o la puntuación. Pasémosle a la siguiente, por favor. Y ahí tenemos la herramienta LEED, que al final de esto se entrega un certificado. Pasémosle a la siguiente más, por favor. Y ese sería el certificado en función de los puntos que se obtiene, por ejemplo, con metodología LEED. De 40 y 49 puntos, una certificación verde. De 50 a 59 azul, la Gold, la otra que es la más alta, que es la Platino, que es la de más de 80 puntos. Y el edificio cuenta con una de esas placas que le entrega LEED para que pongan el edificio. Ese edificio, a largo plazo, como les digo, va a contar con todos los criterios y va a ser mucho más eficiente en la parte térmica, acústica, energética y ambiental, hasta en el proceso constructivo. Nosotros aquí en el Ecuador hablamos y digamos aquí lo que estudiamos ambiental, somos los únicos que tendríamos en sentido este criterio. Pero pregunten a otras personas que no son ambientales
si ellos valorarían esto, casi muy poco, casi nada. Pero ustedes conversen en cambio con un gringo, que así sea ingeniero civil, sea mecánico, sea lo que sea, pregúntenle en el tema ambiental. Los manes tienen el tema ambiental muy clavado. Dicen, no, pues si yo puedo ayudar al ambiente, qué mejor. Los manes, todo gringo recicla, todo gringo te hace ayuda a los animales. Están en otro tipo de sociedad. Nosotros, como somos un poquito más dejados nomás, estamos todavía avanzando en eso, como sociedad. Igual un europeo, pregunten al europeo, el europeo dice, no, pues si yo puedo pagar un poco más, pero sé que el edificio mío causó menos impacto ambiental, yo lo hago, dicen los manes. Aquí pregunten a alguien en el Ecuador. Todavía no, aquí es económico, ¿por qué? Porque todavía no todos tienen plata. En Europa, en Estados Unidos hay gente que las ciudades sí tienen mucho dinero, pero también lógicamente hay gente que no. Pero esto está enfocado no lógicamente solo a gente que tiene dinero, sino es también a sectores de multiresidenciales, sectores de bajos recursos, que a largo plazo a esas personas les vea un rédito económico mucho menor que el que gastarían en una vivienda tradicional. ¿Por qué? Porque aquí les dicen cómo tienen que comprar los equipos de consumo, les dice cómo viene la energía, cómo viene el agua, entonces van a gastar menos agua, menos recursos y así. Entonces, ese es el espíritu de este escenario. Y la última diapositiva que tengo es únicamente para contarles las empresas que se dedican a hacer esto a nivel mundial, que son todo ese grupo de allá. Seguramente la de Acciona la hemos escuchado. Acciona son los que construyeron el metro de Quito, que es una empresa grande que se dedica a hacer la parte de energías alternativas, anda en ese sentido, anda metido en construcciones de metros, en algunas cosas, y el dueño es el Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. Y hay algunas empresas así. Aquí en el Ecuador existe el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, que es este CES, que existen ya algunos años y que también parte de esta información que yo tengo, estoy trabajando con ellos para entregarles. Ellos asimismo me ayudan con los avales para poder nosotros tener mejor puntuación en nuestra herramienta y que sirva de una base para poder utilizar como una buena certificación energética. Eso es lo que tenía para presentarles. Espero que haya sido un poco agradable este tema porque es relativamente diferente de lo que se hace normalmente en la parte ambiental. Yo les decía, podría hablar aquí de plantas de tratamiento, podríamos haber hecho de residuos, de aire, de suelos, de la bioremediación, de lo que estamos acostumbrados, pero este tema también compete a los ambientales y estamos como que un poquito alejados de eso. Pero si nos damos cuenta, la transdisciplinaridad y lo tan conectados que estamos con todas las ramas de la ingeniería, de las ingenierías de la sociedad, va a darnos cuenta que somos muy importantes los ambientales, muchísimo importantes. Y eso hay que también a ustedes, yo les hago la invitación, vayan, cuenten con sus familias, con sus amigos, la importancia de su carrera, para que después tengamos no solo más competencias, sino más gente que se preocupe por el ambiente. No lo vean por el punto de vista de la competencia, sino más gente que se preocupe por el ambiente y que dé soluciones que bastante necesitamos aquí en el Ecuador y aparte, principalmente aquí en Riobamba. Les agradezco mucho, cualquier inquietud, cualquier pregunta, ahí está mi correo, si no, en este momento también, muy agradecido. De mi parte, primero agradecerle a Master Marcel por apoyarnos durante esta intervención. Muy interesante, sobre todo esta parte en la que personalmente no le había considerado la eficiencia energética en el área de la construcción. Em, la pregunta sería en este caso de aquí, ¿cómo poder implementar eso? ¿Cómo vincular directamente la ingeniería ambiental, dado que muchas veces dentro de los pensos de estudio no se considera tan a profundidad la eficiencia energética con referente a las otras disciplinas que puede haber? Bueno, ahí hay muchísimas formas, ¿no? Muchísimas maneras. Porque como nos damos cuenta, este tema de la eficiencia energética y la parte ambiental es un tema que abarca todo lo que hemos visto en la parte ambiental, todas las mallas que ustedes tienen. Ven la parte de tratamiento de aguas, ven la parte de utilización de agua, ven la parte hidrológica. Entonces, todo esto se puede traducir o digamos que se topa el tema en función de la eficiencia del recurso agua. En la parte de lo que se refiere manejo de residuos, que también ustedes deben ver eso, de igual manera se ve aquí las alternativas en las que se puede generar la clasificación en la fuente y que los municipios, bueno, como según su modelo de gestión, cómo se aportaría eso. Porque el edificio también nos dice cómo tiene que clasificarse la basura. Porque en función de la basura de la ciudad, del modelo de gestión, por ejemplo, dice, hay que clasificar en tres, en dos, secos, húmedos o en tres con vidrios aparte. Entonces el edificio tiene que acoplarse a ese modelo. Entonces, por ejemplo, en Quito ya hay eso, que tienen los ductos dentro de los departamentos donde se abre el ducto y se bota netamente el orgánico. Y eso va directamente al conducto.
O también existe la forma en la que ya están los tres contenedores y uno tiene que bajar como obligatoriedad del edificio, como condominio, ir a dejar donde hay esto. En este sentido, también habla, por ejemplo, bastante en la que se refiere también a la parte de residuos y asimismo muchísimo en la parte de calidad de aire. Si bien es cierto, en calidad de aire se revisa todo lo que es aire urbano, pero aire ambiente casi no mucho, porque el aire ambiente, los estudios de CO2, eso faltaría como que enlazar un poquito más a lo que nosotros conocemos. Porque, por ejemplo, ahorita estamos poquitos, entonces no afecta mucho. Pero si tuviéramos ya auditorios llenos, a esta hora, seguramente y con mucho más tiempo de permanencia aquí, si esto se vuelve una atmósfera media pesadita, que a veces le sabemos decir es del compañerismo. No, es la pesadez que tiene el CO2. El CO2 no es que no tienes incoloro y insaboro, sí se siente el CO2. Y mientras no se abre una ventana, genera somnolencias, genera pereza, genera cosas así. Todos esos impactos que también se ve bastante son relacionados a la parte de calidad de aire. Las asignaturas, la de la UNACH, la de aquí, entiendo, todas están enfocadas a la parte de aire, a calidad de aire exterior, y que bastante falta nos hace, todo lo que se refiere a modelación, métodos de dispersión, pH gaussianos, cálculo y todo eso, y vas a tratamientos, electrofiltros, ahí todas las cosas, cámaras de gravedad, bueno, un montón de cosas que se ve como tratamientos también de aire, que da solución a las industrias y también da solución a las problemáticas, digamos, de los municipios. Pero el aire ambiente es donde nos faltaría un poquito relacionar. Otro tema también donde faltaría relacionar, digamos, esta parte es, no sé si tienen la asignatura, en la UNAS la perdimos con este experimento de 8 semestres, de 10 a 8, perdimos la asignatura de energías alternativas. Entonces no la tenemos y entonces eso también sería bueno tratar de ver cómo se le mete en un pensum, porque bastante importante de eso es el futuro que se tiene ahora. Y si ustedes conversan con ingenieros ambientales de otros países, dicen, ¿qué es lo que necesita un ingeniero ambiental para ser competente? Primerito, el inglés, que sabemos, la programación y el manejo del Big Data. Y mientras sepamos programar y manejar buen Big Data, eficiencia energética es facilito. Entonces, allá les digo una duda también de repente, yo siempre digo a todos como sugerencia, aprendan a programar. Esa es una de las cosas que todavía nos cuesta bastante, yo me incluyo, sé programar, pero no al nivel de la gente que sabe, como quien dice. Eso, muchas gracias, no sé algo más. Sí, buenas tardes. Por hacer una consulta. En lo que hablamos de los créditos LEED que da esta acreditación, en el caso de edificios que ya tengan el, la certificación platino, con el tiempo, como todo se degrada, entonces puede haber ya fallas en los sistemas que utilicen energías limpias. Entonces, ¿este con el tiempo bajaría de nivel o siempre se quedaría en el mismo? No, como todas las cosas de la parte ambiental, está sujeto a una evaluación. Pues la primera evaluación viene al segundo año, es parecido al nuestro, al segundo año, pero después viene cada año. Entonces cada año tiene trabajo también el consultor. Entonces hace la evaluación, bueno, no es el mismo que calificó, no, es como aquí, el otro, que no tiene que ser el mismo que calificó el que trabaja en eso, tiene que ser otro el que haga la evaluación. Él, en ese sentido, la evaluación ya no es tan compleja de ver todo el proceso, únicamente lo que hace es revisión de valores respecto al mantenimiento y el plan de mantenimiento que también tiene el edificio. Entonces, en función de eso, si existe, por ejemplo, pérdidas y vemos que el edificio tiene un montón de cortaduras o presenta bastante humedad, hay que darle una solución. Entonces, hay que ver cuánto se ha gastado en mantenimiento y le va contando el calificador ahí otra vez. Y dice, si es que nuevamente le hace una evaluación así nuevamente en función de la parte de operación, llega al misma puntuación, pues ratifica la puntuación platino. Si no, le baja y le da la categoría con la que quede. Por eso es la idea en que esto se mantenga también, y pasa como en casi todo, ¿no? Pueden venir al mejor ingeniero, al mejor constructor, el mejor ingeniero ambiental en diseño, y lo haga y construye una plantaza de tratamiento de agua, de una plantaza de residuos, de un relleno espectacular, pero si no lo operan bien, olvídense, es muy difícil. Tiene que haber la operación, tiene que ser clara. Y la operación en el plan de mantenimiento también de estos edificios es importante. Porque aquí pasa, ¿no? Que el edificio, yo con mi edificio que vivo aquí en Riobamba, tenemos el conserje, que es el mismo del guardia, el mismo el del tendedero, si se daña el ascensor, a él le llamamos. Se daña lo del agua, ahí mismo le llamamos, él hace todo. Y con horario de oficina. Y se queda la noche. Pero en cambio eso no está en un buen plan de mantenimiento. Entonces ahí es únicamente a reparaciones por cuestiones de falla y no con una cuestión preventiva. Entonces es lamentable. Pero y ahora, ¿cómo le hacemos para tener más cosas? Mayor alícuota. Entonces ahí los vecinos ya no quieren. Ni uno tampoco. Entonces hay bastantes cosas que tienen que hacerse en función de la planificación, no solo de la construcción, sino también en la operación.
Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Por felicitarle por la ponencia, fue muy interesante. Bueno, mi pregunta es que yo creo, bueno, sé que tal vez en el Ecuador, como las provincias de la sierra, tal vez sea un desafío poner a la mayoría de las ciudades como estructuras LED, ya que la mayoría son históricas, como Quito, Riobamba, Cuenca. Entonces, ¿cómo podría empezar el Ecuador a desarrollarse de esa manera? Ya, bueno, primero que esto es opcional, no es obligatorio. Pues al ser una opción, ustedes saben que el problema, bueno, es problema, mejor es bonito al tener aquí estructuras patrimoniales que dan este paisaje muy interesante. O sea, que Riobamba no es tan bonito en ese sentido, porque hay una casa bonita, la casa más nueva, ni sé qué, no tenemos tan cuidado el ornato, digamos, de una parte patrimonial. Pues vamos a Cuenca, nos vamos a Quito, hasta la Tacunga tiene un centro histórico espectacular. Entonces, en ese tipo de viviendas, ahí netamente sería a través, por ejemplo, de una evaluación mucho más ligera, donde se tiene en cuenta la parte constructiva, pero mejor dicho, no se toma en cuenta la parte constructiva, únicamente se toma en cuenta la parte de la ocupación y a los criterios que están establecidos no se los hace penalizables. Es decir, si tiene bien, si no, no le pasa nada. Entonces, podría calificar esas viviendas en la parte de la ocupación según las reformas que hayan tenido. Porque ustedes vayan y vean algunas viviendas de aquí, unas ya se caen, están terribles. Pero en cambio hay otras que les han invertido y les han hecho las reformas, todo. Por ejemplo, el caso del patrimonio mismo del restaurante, esa casa que era el museo, que era ahí frente al San Felipe, una casa viejísima que era de los señores romanos. Pero ahora cuando le hicieron con este nuevo dueño, el señor Galán, le hizo las reformas, todo, y adentro aparentemente está todo bien, pero eso en los documentos de cómo hizo la reforma, él debería tener esa información. Entonces, con eso se podría calificar si se quisiera optar por esta certificación en viviendas, digamos, patrimoniales, pero no, no es obligatorio. Tal Muchas vez gracias. alguna otra pregunta. ¿No? Listo, chicos, muchas gracias. ¿Qué estamos? Ya casi las 12 más. Buena tarde. Bueno, agradecemos la participación del máster Marcel, antes que nos acompaña, por favor, igual queremos entregarle un presente. Bueno, reciba de parte de los organizadores, especialmente de acá, pues, este certificado al máster Marcel Paredes por ser ponente en este TCC.